presentaros al segundo ponente, Fernando Méndez, ingeniero de caminos, canales y puertos, desde 1994, ya unos años, tienes, Fernando. Muy bien. Doctor ingeniero, catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Cantabria y director de GeoOcean, el grupo de Ingeniería Geomática y Oceanografía. A ver, gente de GeoOcean, por ahí, que se note. ¿Cuántos hay por ahí de GeoOcean? Pelotas. Bueno, es un grupo potente, muy activo, con gente joven que hace cosas súper interesantes, y Fernando estaba un poco pues, a la cabeza de ese grupo ya desde hace unos años. Fernando es un científico impresionante, de primer nivel, tiene muchos reconocimientos, publicaciones, es que incontables ya. Trabaja en el ámbito... No te caben ya, no te caben. Es una cosa, sobre todo Fernando, yo, en mi opinión, porque coincidimos en el ámbito de trabajo, entonces yo a Fernando le conozco mucho, en mi opinión Fernando es una máquina impresionante de hacer preguntas. O sea, Fernando es una metralleta de preguntas científicas. Es increíble. Entonces, claro, esa es la primera parte para hacer buena investigación, ¿no? Tener buenas preguntas científicas, y Fernando en eso se sale. Él trabaja con ciencia de datos y con climatología para dar respuestas a problemas de ingeniería en la costa. Entonces, pues él sabe muchísimo de olas, el nivel del mar, ciclones tropicales, que por ahí vemos, ¿no? Una imagen de un ciclón tropical, extremos, ¿no? Eventos extremos, inundación, erosión costera, cambio climático. Y esto lo hace aquí, pero lo hace para todo el mundo, un poco como el Pint of Science, ¿no? En 5 continentes. Yo he tenido la suerte de trabajar con él. Hace muchos años estuvimos haciendo un proyecto súper interesante que, cuando hemos estado charlando el otro día, me decía que fue un poco el germen de lo que va a contar hoy. Ese proyecto se desarrolló en un sitio tan cercano como el Sultanato de Omán. Estuvimos allí cuando formaba parte del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, pues estuvimos allí un grupo de gente de ese instituto para montar un sistema de análisis de riesgos y de alerta temprana ante la llegada de ciclones tropicales. Y fue la primera vez que nos preguntábamos pues, cómo podíamos montar, ¿no? Una base de datos de ciclones tropicales de tal forma que cuando llegara el ciclón pudiéramos sacar de ahí el ciclón más parecido y poder alertar a la población. Y estuvimos haciendo muchísimo trabajo pues, con los modelos numéricos, con el ordenador y demás, pero también tuvimos que viajar a Omán. Tuvimos que ir allí para validar los resultados de nuestro trabajo y nos tuvimos que recorrer todo el país. Se ubica, ¿no? Ahora tristemente está en las noticias por motivos de la guerra, entonces más o menos todos tenemos en la cabeza dónde está. Está justo haciendo esquina en la península arábiga, ¿no? Tiene una costa que da al Golfo Pérsico y otra costa que da al Océano Índico. Pues nos lo recorrimos todo, para arriba y para abajo. Claro, tenemos muchas anécdotas. Fue un viaje interesante, un poco aventurero también, y pasamos nuestros riesgos. Tuvimos que ir a un lugar que se llama Duqm, que está a medio camino entre pues, el Golfo Pérsico y ya pues, lo que es pues, ya el sur de la península, ¿no? En mitad de la nada, pero en mitad de la nada. Ahí estaban construyendo un puertazo que tenía un dique que tenía 5 kilómetros de largo, el dique, una barbaridad, para sacar el gas de Arabia, no por el Golfo, sino por mitad de la costa en el Océano Índico. Entonces allí nos plantamos, cogimos un avión, como estaban construyendo aquel puerto, había un avión que aterrizaba allí en mitad de la nada, había una caseta de Uralita a modo de aeropuerto, y allí llegamos nosotros con nuestras maletitas, nos bajamos del avión, todo eran trabajadores de la obra del puerto a los cuales sus choferes les habían ido a recoger, todos se fueron y nos quedamos allí como 7 o así, ¿no? Más o menos. Nos quedamos allí 7 ingenieros e ingenieras de Cantabria en mitad de la nada con la caseta de Uralita, que nos la cerraron. Y claro, nos mirábamos unos a otros y decíamos, ¿y ahora qué? ¿Y si no vienen a recogernos qué? ¿Dónde estamos? O sea, fue una situación rarísima. Y de repente apareció un coche de estos impresionantes, porque en esos países todos los coches son impresionantes, y se baja un niño con un montón de botellines de agua. Y se nos acerca. Y entonces Fernando, muy digno, le dice, no queremos comprar nada, no queremos comprar nada. Y el niño, ¿sabéis qué hizo? Nos tiró los botellines al suelo ahí, nos los tiró y se volvió a meter en el coche y se fue. Y nos quedamos mirándonos como, nos está salvando la vida, nos está dando agua.
Fue una situación rarísima. Bueno, pues de ahí luego fuimos a Masira, que es una isla que está justo también, pertenece al mismo sultanato de Omán, pero había que coger un ferry. Y entonces en aquel barco se le acercó otro niño, ¿te acuerdas? Y se acercó, ¿te acuerdas? Pues se acercó con un pañuelo como este. Y ahí ya, como Fernando había aprendido la lección del anterior, dijo, a este le voy a dejar, y se dejó hacer. Recreamos, a ver si Fernando nos deja, recreamos lo que pasó en ese barco. Vamos a recrearlo, vamos a recrearlo. A ver si sé yo. No. A ver si sé yo. No, gracias. Menudo vídeo que voy a ver luego. Esta es la sorpresa, ¿eh? Muy guay. Y voilà. Y así acabamos el viaje en barco a Masira, terminamos de validar nuestros modelos, implementamos el sistema de alertas temprana en Oman, Multi-Hazard Risk Assessment System, y triunfamos totalmente. Y después de esta introducción, creo que van a valorar mucho más el trabajo que hay detrás de toda la investigación de la que nos va a hablar Fernando. Con todos ustedes. Recordando otra anécdota, me acuerdo una reunión inicial con los meteorólogos del centro de Omán y con ministros o directores generales, y yo presentando resultados, y les digo, es una pena, pero en Omán tenéis pocos ciclones tropicales. Y ese es uno de los problemas que voy a tratar hoy. Bueno, empiezo con una ecuación, porque el título de la charla era huracanes, tifones y ciclones tropicales. Bueno, pues son lo mismo, ¿vale? Son lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, en América y Hawái y tal, se llaman huracanes. Todos los que van hacia Japón, Filipinas, se llaman tifones. Y en el resto del mundo donde hay, se llaman ciclones tropicales. Pero son exactamente lo mismo. Y lo que veis ahí en una foto es una foto de satélite de un ciclón tropical. Vale, entonces, antes de empezar, hombre, el Dr. Jekyll es un bar que no es de fútbol, ¿vale? No es de fútbol. Y voy a hablar un poco de fútbol. Y os voy a compartir con vosotros una tristeza que tenemos Sonia y yo cuando vemos un partido de fútbol, que al día siguiente, la Champions, que no hay manera de hablar con la gente del grupo, porque a nadie le gusta el fútbol. A nadie. Entonces, yo voy a hablar de fútbol hoy. ¿Vale? ¿Cómo se llama este señor? Harry Kane. Harry Kane. Laura, este señor se llama Harry Kane. Harry Kane es el huracán, ¿vale? Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción así simpática, vamos con el tema. Y un poco enlazando con el Colegio de Caminos y una frase para que Jara ponga en las redes sociales. Es: la ingeniería de caminos contribuye en la elaboración de herramientas para reducir los impactos de los huracanes, y añado ahí, en el Pacífico Sur, ¿vale? Porque mucho de lo que os voy a contar es de un proyecto que hemos desarrollado hace unos años en el Pacífico Sur. Como decía Jara, el Multi-Hazard Risk Assessment, pues al final este circulito hace referencia a cuando hay desastres naturales asociados por ciclones tropicales. Uno dice, me voy a preparar, me preparo, mitigo, tengo el desastre, luego tengo la respuesta, luego tengo la recuperación. Entonces, en todo ese círculo de gestión de desastres, de huracanes, de ciclones tropicales, hay una serie de herramientas que ya en el proyecto de Omán, en el 2010 aproximadamente, empezamos a desarrollar, y que luego nosotros en el grupo, en la Escuela de Caminos, hemos seguido, que son los sistemas de alerta de corto plazo, sistemas de alerta estacional, que es lo que puede pasar dentro de 6 meses, y sistemas de análisis de riesgo basado en datos históricos. Vale. Entonces, primero vamos a, después de ver esa ecuación que los huracanes son igual que los tifones y los ciclones tropicales, a ver qué
¿Qué significa? Y ahí hay una serie de palabras con puntos. Lo primero es vientos intensos, bajas presiones, lluvias intensas. Las bajas presiones y los vientos intensos producen elevación de nivel del mar, grandes olas. Cuando llega a la costa voy a tener inundación costera, pero como llueve voy a tener inundación porque llueve, y si tengo un río voy a tener inundación fluvial. Un daño muy importante es el daño por el viento, ¿vale? Entonces, aunque somos ingenieros de costas, no tenemos que menospreciar el efecto del daño por viento, que muchas veces es muchísimo más importante que el daño por inundación. Y es las pérdidas económicas, las pérdidas ambientales, vidas humanas. Entonces, este es un poco el esquema. Todos hemos oído hablar del ojo del huracán, ¿vale? Pues aquí vemos un ojo del huracán. Dice, área con cielos normalmente despejados y vientos ligeros. Vale, porque ahí prácticamente no pasa nada, pero si miras alrededor, lo ves todo con nubes. Y lo que ves es la pared del ojo, que es el anillo de nubes donde hay muchas precipitaciones y los vientos son más intensos. Y más alejado, pues al final es como si fuera un sistema de galaxias con espirales, y llueve en forma de espiral y que convergen hacia el centro de la tormenta. Vale, esto es un poco para calentar, ¿vale? Para ver con qué estamos lidiando. Cuando decimos que tenemos un viento muy relevante en Cantabria, que dice, cuidado, no salgan de casa que va a venir el Kirill o cualquier tormenta. Estamos hablando de vientos de 100, 120 kilómetros por hora. Bueno, pues ni tan siquiera, eso sería una categoría 0, que sería tormenta tropical. Los ciclones tropicales empiezan a tener ya nombre con categorías, de categoría 1, 2, 3, 4, 5. La 1 es cuando los vientos son de más de 120 kilómetros por hora. Y vamos siguiendo, 150, 180, 210, categoría 5 son 250 kilómetros por hora. Hablamos de 5 categorías para resumir en 5 numeritos toda la problemática que hay, pero que quedémonos con un poco con esta idea de, antes Javi hablaba de trenes que iban a 300 kilómetros por hora, pues aquí tenemos vientos que van a 250 kilómetros por hora, ¿vale? Lo que tenéis en la izquierda, la imagen es una imagen de satélite en donde se ve un ciclón tropical, que lo que se ve a simple vista son las nubes. Y lo de la derecha no es en la misma zona, lo de la izquierda es Nueva Caledonia, lo de la derecha es Tonga, y en Tonga ahí lo que se está representando es en colores la intensidad del viento, azul es el ojo del huracán, rojo es la zona de vientos más intensos, amarillo son normalitos, y la flecha lo que me dice es la dirección del viento. Entonces, Tonga, del lado derecho, está en el hemisferio sur. Los ciclones tropicales van a viajar los vientos van a ser en el sentido de las agujas del reloj. Y en el hemisferio norte es justo lo contrario. Es la cosa que tiene Coriolis, ¿vale? Vale, entonces cuando tengo un viento muy intenso que sopla sobre la superficie libre del océano, lo que voy a tener es que empiezan a crecer las olas, pero es que además el viento va a ejercer una fuerza de fricción en la superficie libre del océano que lo que va a hacer va a ser acumular el agua en la costa, ¿vale? Y a esto lo llamamos marea meteorológica. Bueno, pues esta marea meteorológica, este storm tide, dice aquí, la marea normal es 1 metro, el storm tide es 3 metros. O sea, desde aquí hasta ahí arriba puede ser con un categoría 3 la sobreelevación que hay por marea meteorológica por un ciclón tropical, ¿vale? Esto es un vídeo muy cutre, son solo 7 segundos y es el tifón Yolanda, Haiyan, en una cámara en una islilla de Filipinas,
y lo que vais a ver si funciona, es... No eran ni 7 segundos, eran menos. Es una elevación muy rápida de la superficie del océano y además las olas, ¿vale? En este caso era un categoría 5, eran vientos de 250 km por hora. Entonces, no tengo fotos de aquí de Haiyan, pero tengo fotos de otro ciclón tropical, el Chile, el año pasado, en Mayotte, que está en el Océano Índico. Y este es el efecto que produjo el ciclón tropical al paso en la ciudad de Mayotte. Pérdidas económicas, pérdida de vidas humanas. Entonces, por eso intentamos estudiarlo. Entonces, eso es una disciplina que... Una disciplina, no. O sea, el tema de los ciclones tropicales lo abordan físicos, meteorólogos, climatólogos, estadísticos, matemáticos, oceanógrafos, filósofos y también los ingenieros, ¿vale? Y también los ingenieros. Entonces, eso que tenéis ahí, esos puntitos son países o lugares en donde hemos trabajado en el grupo en los últimos años. Y en concreto, en amarillo está Samoa y Tonga, porque sobre todo os voy a hablar de un proyecto que hemos realizado hace poco en estos países. El de arriba es Samoa, el de abajo es Tonga. El de arriba es como más fácil, porque son 2 islas principales. Luego a la derecha está lo que es American Samoa, la Samoa que es un estado afiliado de Estados Unidos. Pero lo que es el país de Samoa son las 2 islas principales. Y luego Tonga, que es lo de abajo, sobre todo hemos trabajado en la isla principal, que es Tonga Tapo. ¿Vale? ¿En dónde está esto? Esto está... todos sabemos dónde está Australia, que está aquí. Nueva Zelanda, Fiji y a la derecha Samoa y Tonga. Y el Ecuador está como por aquí. ¿Vale? Vale, entonces hicimos un proyecto que empezó en el 2020, justo cuando empezó el COVID, y acabó en el 2022, y era una asistencia técnica para hacer algo parecido a lo que se hizo en Omán, un sistema operacional y un análisis de riesgo en Samoa y en Tonga. Entonces, ¿qué es esto? Espaguetis. Entonces, ¿qué son estos espaguetis? A ver, los centros meteorológicos de Samoa y Tonga, los recursos computacionales que tienen son muy pequeños, muy pequeños. Entonces, aunque hay muchas consultorías y muchas empresas de todo el mundo que les dicen yo te monto un sistema operacional que va a funcionar todos los días ejecutando los modelos numéricos, etcétera, 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 no tienen ni los recursos, no tienen ni el internet suficiente para bajarse datos para ser capaces de ejecutar, ni luego los recursos computacionales para ejecutar todos esos modelos. Entonces, por eso fuimos seleccionados para trabajar en este proyecto. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el grupo es intentar mezclar ingeniería de costas con ciencia de datos, inteligencia artificial y climatología. Y al final eso es un popurrí, ¿vale?, que nos va a permitir el resolver el problema para que los centros meteorológicos no tengan la necesidad todos los días de ejecutar esos modelos numéricos súper sofisticados y que requieren mucho tiempo de ordenador, sino que simplemente haciendo algo de magia puedan obtener los resultados de cómo van a ser las olas, los niveles, la inundación. Ese es un poco el objetivo. Entonces, el punto de inicio es, y esto sí que se lo pueden bajar por internet los centros meteorológicos, son la predicción de las trazas de los ciclones tropicales cuando hay una alerta de que, cuidado, que en el hemisferio sur, en la zona al norte de Nueva Caledonia, hay un ciclón tropical de categoría 1, que es la mancha azul oscura que está allí a la izquierda. Y entonces, justo en ese momento, hay una organización que es que la lleva el US Navy, el Centro Naval de Estados Unidos, que aglutina
es una organización que funciona bastante bien y recoge las predicciones de las trazas de los mejores centros meteorológicos del mundo que dan estos espaguetis, ¿vale? Y entonces, aquí es donde empezamos nosotros. Nosotros donde empezamos es con todos esos espaguetis. Esos espaguetis son, cada uno de ellos es la predicción a 72 horas de cómo puede evolucionar el ciclón tropical. ¿Cuál es la cosa? Que si yo vivo en Fiji, que está aquí, ¿vale? Aquí en Suva, en la capital, digo, ¿me tengo que preocupar o no? Pues esa es la cosa, que no me vale con decir, mira, tengo aquí 50 espaguetis, me quedo con el espagueti medio, ejecuto mis modelos con el espagueti medio y ya está. No. O sea, el tema es que para dar respuesta a la ciudadanía, o por lo menos para que los gestores o protección civil tengan información, tengo que ser capaz de decir, mira, tengo una probabilidad del 20% de que el ciclón tropical llegue a esta zona o de que lleguen unas olas de una determinada altura. Entonces, ya no es simplemente el hecho de intentar predecir que la ola va a ser de 7 metros, sino la probabilidad de que se produzca, ¿vale? O la probabilidad, aquí tenéis un categoría 1, 2, 3, 4, 5, dice, pues mira, para esta situación en concreto, lo más probable es que aquí en Suba llegue como categoría 3, ¿vale? Entonces, es incluso más difícil, porque no es solo ya que haya que ejecutar con los modelos un espagueti, sino que hay que ejecutar muchos, ¿vale? Entonces ahí es donde la ciencia de datos, pues, tiene su papel. O sea, que lo que vamos a tratar de hacer es modelar esto. Del lado izquierdo lo que veis es un campo de vientos modelado a través de la traza del ciclón tropical, es un modelo de vórtice. Y del lado derecho, utilizando modelos de oleaje, pues cómo son las olas. Y cuanto más oscuro, cuanto más rojo es, más ola hay, ¿vale? Entonces vamos a tratar de hacer esto, pero sin que los centros meteorológicos tengan la necesidad de ejecutar todos los días los modelos. Ese es el reto. Incluso mejor, acercándonos un poco a la costa, este es un esquema de una playa con un arrecife de coral en la capital, en Apia. El tema es intentar tener, ¿veis aquí? Que aquí está el paseo marítimo, ¿vale? Y de vez en cuando, plum, hay rebase. ¿Vale? Pues esto es lo que va a producir la inundación. Esto es lo que va a producir esta inundación. Claro, aquí además llueve, ¿vale? Entonces es la suma de la lluvia, de los caudales, de todo, para al final que del centro meteorológico diga, mira, esta es la mancha de inundación que vas a tener. O la mancha de inundación más probable, o tienes una probabilidad del 80% de que tu inundación sea de más de medio metro, etc. Vale. Entonces, para eso, tatachan. Os voy a presentar la técnica. Entonces, también un poco para desmitificar lo de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, nosotros la verdad que pocas veces decimos que hacemos inteligencia artificial, porque de hecho ahí veis la palabra metamodelo, que es como más fea, ¿no? Es más atractiva decir inteligencia artificial. Bueno, pues lo que hacemos es mezclamos inteligencia artificial con modelos numéricos, ¿vale? Que hay veces que eso se llama Enhanced Artificial Intelligence o Physics Informed Neural Networks. Entonces, al final lo que hacemos es intentar mezclar inteligencia artificial junto con los modelos numéricos. Entonces, os voy a enseñar en estas dos transparencias de una forma sencilla lo que hacemos. Entonces, imaginaros un problema en donde esta es la muestra de datos, que son personas, y los parámetros de las personas son la altura y el peso, ¿vale? Entonces, cada uno de esos puntitos azules representa la altura y el peso. Vale, entonces, dentro del grupo tenemos técnicas que dice, voy a seleccionar un número de casos, que son los puntos rojos. Entonces, en los puntos rojos he seleccionado a estas 5 personas, ¿vale? Y cada persona tiene su altura y su peso. Entonces,
Lo voy a hacer fácil en este caso, porque digamos que la función que quiero resolver es el índice de masa corporal, que es el peso dividido por la altura de ola al cuadrado. Pero las ecuaciones que utilizamos nosotros son bastante más complicadas que estas. Pero para hacerlo sencillo, vamos a pensar que es peso por altura al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es, ejecutamos el modelo numérico para cada altura y peso, que nos da el índice de masa corporal, y entonces, con base en el resultado del índice de masa corporal para estos sujetos, esto es lo que hace el CIS, ¿vale?, en las encuestas. Entonces, basándonos en eso, tatachán, una ecuación. ¿Y qué es esta ecuación? Ay, Mar está asustada, asustadísima. Pues mira, esta ecuación, imagínate que tu problema es esto, de 2 dimensiones. Lo que estás diciendo aquí, lo que estás diciendo es que la superficie solución de tu problema es una función analítica. Tan fácil como una solución analítica. O sea que la inteligencia artificial, fijaros que está metida ahí en una ecuación que puede asustar un poco, pero es una ecuación que se resuelve hoy en día en un ordenador en 0,0001 segundos. ¿Vale? Entonces el hecho es que una vez que tienes esta función que es la suma de muchas funcioncitas así que son como sombreros mexicanos, uno puede reconstruir para cualquier combinación de altura y peso el índice de masa corporal. Y eso es un metamodelo, y eso es Physics Informed Neural Networks aplicado a... Y eso es la técnica que usamos. Entonces, me voy ahora de Samoa y Tonga a... Esto es la zona de República de las Islas Marshall, ¿vale? Entonces, aquí tienen la mala suerte de que tienen pocos ciclones tropicales. Entonces, una de las cosas que tenemos en el grupo, que usamos de otros investigadores, son máquinas de hacer espaguetis. ¿Y por qué máquinas de hacer espaguetis? Porque con estas máquinas de hacer espaguetis, máquina de hacer espaguetis es un estadístico que ha estado 3 años trabajando en un modelo de Monte Carlo estocástico para ser capaz de hacer estos espaguetis, con base física. Entonces, con estas máquinas que hacen espaguetis, decimos, vale, esto es nuestro espagueti real, podemos parametrizar el espagueti en la zona cercana a la zona de estudio y el espagueti está parametrizado con una serie de parámetros. Ahora ya es el caos, porque no son 2 dimensiones, ahora ya son 4 dimensiones. Los parámetros del ciclón, la geometría... Aquí me voy a caer. Y todo esto es lo que usamos para simplificar el problema, porque en el momento que uno simplifica el problema parametrizándolo, y eso es una clave fundamental, pues puede resolverlo. Ejemplo, y este es el ejemplo que tengo. Del lado izquierdo es el ciclón tropical Evan en Samoa, y lo que estáis viendo ahí es un vídeo, es un fake vídeo, porque es un vídeo hecho a partir del uso del metamodelo. Y lo que está dando los colores es cómo cambia la altura de la ola. Tiempo de ejecución, 0,3 segundos aproximadamente. Del lado de la derecha, lo mismo, pero con otro modelo, que lo que hace es, los colores son la altura de ola, las flechas es la dirección de la ola, y también es otro metamodelo, otro modelo de inteligencia artificial. Vale, entonces, lógicamente todo esto se tiene que validar con información de boyas. En este caso, aquí está la profesora Sonia Castanedo, la doctora Alba Ricondo, tocando una boya Spotter. Esta boya cuesta $6.000 y fue una de las boyas que se fondearon para validar los modelos. Dentro del proyecto hicimos una serie de aplicaciones de internet o que se podían ejecutar hasta desde el móvil. Y ya para acabar, os dije que el proyecto fue de 2020 a 2022. Y justo en esa época yo estaba leyendo uno de los libros estos y escuchando podcasts de la Vuelta al Mundo, de Magallanes, del Cano, y resulta que la primera circunnavegación empezó en Sevilla en septiembre de 1519
y llegaron a Sanlúcar en septiembre de 1522. Y resulta, casualidad, bueno, aquí veis lo que sería lo mismo, pero en Google Earth, ¿vale? Y resulta que en septiembre de 2022, 500 años después, un grupo de investigadores de la Universidad de Cantabria, este fue el segundo viaje que hicimos, pues hicimos Santander, Madrid, Los Ángeles, Fiji, Tonga, Fiji, Samoa, Fiji, Los Ángeles, Madrid, Santander, con 3 test de PCR que, acordaros de lo que eran los test de la PCR, éramos 4 personas, 3 por 4, 12, 120 euros, ya nos gastamos 2.500 euros para poder llegar. En uno de los viajes, o sea, fijaros cómo era la situación año 2021, Samoa y Tonga, que la ola a ellos les llegó más tarde, a Nueva Zelanda llegó mucho más tarde, la ola de fallecidos y cerraron más tarde. Entonces los ordenadores que habíamos comprado no se podían llevar desde Nueva Zelanda o desde Australia a Samoa y a Tonga. Y al final compramos los ordenadores aquí en Santander, los metimos en unas cajas, llegaron al final con la caja rota y tal, pero al final todo estaba metido ahí. Esos eran 2 ordenadores personales y cada ordenador tenía su disco duro y era el único recurso que necesitaban para ejecutar el sistema. Dentro del proyecto pues hubo cursos de capacitación, esto es en Tonga. Este señor de aquí tuvo una difícil decisión que es o hago físicas o me dedico al rugby profesional. E hizo físicas y luego un máster en físicas en Reading, en Inglaterra, y ahora es el director del Centro Meteorológico de Tonga. En Samoa nos ofrecieron una barbacoa con lo típico, con el cerdo, el pescado, súper interesante. Y ya está, muchas gracias.